Beaulieu-sur-Bonne era un pequeño pueblo del centro de Francia, rodeado de colinas verdes y caminos de tierra que llevaban a viñedos y granjas. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde la vida era simple y las noticias del mundo llegaban tarde y deformadas. En primavera, el aire olía a pan caliente, a madera húmeda y a lavanda. Sofía Dufresne tenía 17 años y vivía con sus padres y sus dos hermanas menores, Claire y Émilie, en una casa de piedra con contraventanas verdes que casi siempre estaban abiertas. Le gustaba correr descalza por el campo, leer novelas en el porche y mirar el cielo como si esperara que algo cayera de él. Su madre decía que era curiosa hasta para los silencios. Su padre era panadero, pero también tocaba el acordeón por las tardes, cuando terminaba de trabajar. La música llenaba la casa mientras su madre colgaba ropa en el jardín y las niñas jugaban entre las hileras de árboles frutales. A pesar de la guerra, que ya sacudía a Europa entera, allí los días seguían siendo tranquilos, o al menos eso parecía. No se hablaba mucho del conflicto. Los adultos susurraban cuando los niños no escuchaban. Algunos vecinos tenían miedo, otros fingían que no pasaba nada. Se sabía que los alemanes habían ocupado varias regiones, pero Beaulieu seguía en pie, intacto. Las noticias llegaban por la radio, cuando funcionaba, o por boca de viajeros que pasaban de camino hacia el sur. La mayoría de las veces, nadie quería saber demasiado. Una tarde, mientras Sofía pelaba manzanas junto a su madre en la cocina, le hizo una pregunta. «Mamá, ¿tú crees que los alemanes llegarán hasta aquí?» Su madre tardó unos segundos en contestar. No la miró, solo siguió pelando. «No lo sé, pero si llegan, Sofía, corre y no mires atrás». Fue una respuesta seca, firme. A Sofía no le gustó. Le pareció exagerada, hasta absurda. ¿Huir? ¿De qué? En ese momento pensó que su madre estaba dramatizando. No volvió a mencionarlo. El último domingo de abril fue uno de esos días que parecen no tener final. Celebraron el cumpleaños de Claire con una tarta de manzana que no llevaba azúcar, pero igual supo bien. Sofía bailó con su padre en el jardín, mientras Émilie reía sin parar y la madre miraba todo en silencio, con una mezcla de orgullo y preocupación. Esa noche se fueron a dormir cansados pero felices, y sin saberlo, por última vez, juntos. Esa madrugada, Sofía tuvo un sueño extraño. Soñó con el mar. Nunca lo había visto, pero lo imaginó enorme, profundo y sereno. Cuando despertó, aún era de noche. Todo estaba en calma, pero algo en su pecho no lo estaba. En su habitación, la ventana estaba entreabierta. El aire era más frío que de costumbre. En la cocina, la radio seguía en silencio, y en el piso de arriba, todos dormían. Sofía se volvió a acostar, con el cuaderno bajo la almohada, donde solía escribir sobre su día, o dibujar tonterías que hacían reír a sus hermanas. No lo sabía aún, pero ese cuaderno sería lo único que conservaría de todo lo que amaba. Afuera, Beaulieu parecía dormido, pero ya no era el mismo. Algo estaba por cambiar, y nada, ni el campo, ni la casa, ni el cielo limpio de esa madrugada, volvería a ser como antes. Sofía se despertó antes del amanecer. No sabía por qué, pero el cuerpo se lo pidió. Era como si algo invisible la hubiera sacado del sueño. Se sentó en la cama y escuchó. Silencio. Demasiado silencio. Se levantó y fue hacia la ventana. Las primeras luces del día apenas despuntaban. En la calle principal, que se alcanzaba a ver desde su cuarto, una columna de humo se alzaba lentamente, delgada, como un dedo señalando el cielo. Frunció el ceño. Eso no era normal. Bajó descalza las escaleras. En la cocina, su madre ya estaba despierta, inmóvil, de pie frente a la radio apagada. Cuando la vio, no dijo nada. Solo alzó una mano pidiéndole que se acercara en silencio. Y entonces se escuchó. Primero el sonido grave de motores. Luego el chirrido de neumáticos sobre el empedrado, seguido por una voz áspera, gritando algo en alemán. Finalmente, el golpe seco de una puerta que se cerraba de un portazo. Los nazis habían llegado. «¡Despierta a tus hermanas!», susurró su madre.
sin hacer ruido. Sofía asintió. Subió corriendo, ahora sí con el corazón martillando en el pecho. Claire y Emily dormían abrazadas. Las sacudió con cuidado. «Vamos, rápido, no digan nada», susurró. Cuando bajaron, el padre las esperaba con una mirada que Sofía no le había visto nunca. Estaba pálido. En las manos sostenía una pequeña mochila de tela con pan, un frasco de agua y algo de ropa. «No hay tiempo», dijo. «Sofía, escucha bien. Vas a salir por la puerta trasera. Toma este cuaderno. Camina por el bosque hasta que estés lejos. No vuelvas, no busques a nadie, solo corre». «¿Y ustedes?», preguntó ella con la voz ya quebrada. «Vamos a estar bien. Solo tienes que hacer lo que te decimos». Pero Sofía supo, por la forma en que la madre la abrazó, que eso era mentira. El primer disparo se escuchó desde la plaza. Un grito, luego otro disparo. Las niñas pequeñas comenzaron a llorar. La madre las apretó fuerte contra su pecho y empujó a Sofía hacia la puerta trasera. «Corre, Sofía, corre ya». Ella salió sin mirar atrás. Cruzó el jardín, se metió entre los árboles y echó a correr por el sendero que conocía de memoria. Atrás se oían gritos, más disparos, pasos corriendo, órdenes en alemán. Pero ella no se detuvo. Apretó el cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo. Las ramas le arañaban la cara, los pies descalzos le dolían, pero no paró. Unos metros más adelante, tropezó con una raíz y cayó. Se levantó rápido, sin tiempo para pensar. Una explosión sacudió el suelo y a lo lejos las llamas empezaban a lamer los tejados de Beaulieu. Sofía siguió corriendo hasta que los sonidos se perdieron, hasta que no quedó nada. Solo su respiración entrecortada y el latido de su corazón, que ahora latía por ella sola. El sol había salido ya cuando se detuvo. Apoyó la espalda contra un árbol grueso, temblando. No sabía dónde estaba, solo que ya no podía oír a su familia. Ya no oía nada. Se agachó. Las manos le temblaban. En ese momento pensó que iba a vomitar o a gritar, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Cerró los ojos y se abrazó las rodillas. La voz de su madre aún resonaba en su cabeza. «Corre, y no mires atrás». No lloró. No, entonces, solo se quedó quieta, tratando de respirar en medio del olor a humo, tierra húmeda y miedo. Esa mañana, en algún punto del bosque, Sofía dejó de ser una niña. El sol ya se alzaba entre las copas de los árboles cuando Sofía abrió los ojos. No recordaba haberse dormido. Solo sabía que, en algún momento, su cuerpo se rindió. La tierra estaba húmeda y helada bajo su espalda. Había pasado la noche a la intemperie, sin cobija, sin comida, sin nadie. Se sentó lentamente. Tenía el cuello rígido, los pies arañados, la ropa manchada de barro y hojas secas enredadas en el pelo. El cuaderno seguía con ella. Lo había apretado toda la noche contra el pecho, como si fuera una tabla de salvación. Miró a su alrededor. Árboles por todos lados. Ningún sonido de disparos, ni voces, ni motores. Solo el crujido ocasional de alguna rama y el canto suave de los pájaros. El bosque parecía ignorar lo que había ocurrido. El estómago le rugió. Llevaba más de un día sin comer. Buscó en los bolsillos de la mochila que su padre le había dado. Encontró un trozo de pan duro, una manzana arrugada y un frasco con un poco de agua. Comió despacio, como si el mundo fuera frágil y ruidoso. Se puso de pie. Le dolían las piernas, pero caminó. Sin rumbo, solo alejándose más y más de lo que ya no quería ver. No pensaba en su casa, ni en su madre, ni en sus hermanas. No podía. Cada vez que lo intentaba, el pecho le ardía como si no le cupiera más dolor. Pasaron horas, tal vez un día entero. El sol caía a plomo, luego se fue y volvió a salir. Sofía caminaba, descansaba un poco, luego caminaba otra vez. A veces escuchaba voces a lo lejos y se escondía entre los matorrales, esperando que fueran animales o campesinos, y no soldados. El segundo día, al atardecer, tropezó con una cerca rota y se arrastró hasta un claro. Había una cabaña pequeña, vieja, con una puerta de madera mal cerrada.
Se acercó despacio, dudando. Golpeó. Nadie respondió. La abrió con cuidado. Dentro olía a humedad y a abandono. Había una cama con sábanas sucias, una estufa oxidada, una silla rota. Pero era techo, era refugio. Sofía entró y cerró la puerta tras ella. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared. Por primera vez desde que huyó, lloró. En silencio, apretando los dientes, con la cara hundida entre las rodillas. Las lágrimas salían solas, como si su cuerpo al fin hubiera entendido lo que su mente aún no aceptaba. Sus padres estaban muertos, sus hermanas también. Beaulieu ya no existía, y ella estaba sola en el mundo. Cuando se quedó sin lágrimas, sacó el cuaderno. Con un trozo de lápiz escribió una sola frase. Hoy dejé de correr, pero no sé si me he salvado. Luego se quedó dormida, envuelta en la oscuridad y el silencio. Sofía despertó con la luz filtrándose entre las rendijas de la cabaña. El cuerpo le dolía como si llevara semanas caminando, aunque solo habían pasado unos días. El suelo de madera crujía bajo ella, húmedo y frío. No podía quedarse allí. Lo sabía. Esa cabaña era una pausa, no un refugio verdadero. Empacó lo poco que tenía, el cuaderno, un pedazo de pan endurecido, el frasco con agua a la mitad. Volvió a atarse el cabello con un retazo de tela y salió, tapándose con la chaqueta que le quedaba grande. No tenía un destino claro, pero recordaba algo que su padre decía, que al sur, más allá de Montelimar, había zonas menos vigiladas, caminos hacia la frontera suiza. Suiza. Ni siquiera sabía cómo era, pero sonaba como un lugar que no dolía. Avanzó durante horas por senderos de tierra. A media mañana, el bosque comenzó a aclararse y el terreno se abrió en una zona más llana. Desde unos arbustos, vio pasar a dos hombres en bicicleta. Uno llevaba un brazalete con la cruz gamada, el otro un uniforme francés con una cinta blanca en el brazo. Habían colaborado. Sofía lo entendió por su tono, por sus gestos, por cómo se reían bajito mientras revisaban papeles. Ella no respiró hasta que estuvieron fuera de vista. Entonces continuó. Durmió en un campo esa noche, bajo un roble viejo. No cerró los ojos del todo. Escuchaba cada crujido, cada susurro del viento. Al amanecer retomó el camino, cada vez con menos fuerza. Pero al doblar una curva de tierra, vio algo que le devolvió un poco de energía. Una estación rural, pequeña, de madera, con un cartel oxidado que apenas se leía. Un tren esperaba echando vapor, como si también estuviera cansado de todo. Sofía se acercó, siempre con cautela. La gente que iba y venía no parecía hablar mucho. Campesinos con sacos al hombro, madres con niños dormidos entre los brazos, hombres con mochilas y caras duras. Nadie levantaba la vista. Nadie sonreía. Vio a una mujer que compartía pan con una niña. A unos metros, un grupo de jóvenes hablaba en susurros. Uno de ellos, rubio, de rostro huesudo y mirada despierta, la observó. ¿Estás sola?, le preguntó sin rodeos. Sofía dudó, luego asintió. ¿De dónde vienes? Del norte, respondió ella. De un pueblo que ya no existe. El chico no preguntó más, solo hizo una seña con la cabeza. Vamos a intentar tomar el tren hacia Montelimar. Hay caminos desde allí, pero hay controles. Si nos separan, corre. Era una advertencia, no una opción. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Antoine, ¿y tú? Sofía. Subieron al vagón más lleno. Todos iban apretados. Nadie hablaba. La tensión era un hilo invisible que los unía a todos. El traqueteo del tren se volvió casi hipnótico. A mitad del trayecto, el tren se detuvo en un pueblo sin nombre. Subieron soldados alemanes. Algunos eran jóvenes, otros más viejos y silenciosos. Empezaron a pedir documentos, a revisar mochilas, a empujar a los hombres con gestos bruscos. Sofía temblaba. Apretó el cuaderno contra su pecho. Uno de los soldados se acercó a ella. «Papeles», ordenó en francés con acento duro. Antes de que pudiera responder, Antoine le tomó el brazo y habló rápido. «Es mi prima. Viene conmigo desde Vichy.
Nuestros papeles están en la estación de destino. El soldado los miró con desconfianza. Luego pasó de largo. No hablaron más hasta que el tren volvió a ponerse en marcha. «Gracias», murmuró Sofía. «No me las des todavía», dijo él. «Esto no ha terminado». Pero el tren apenas recorrió unos kilómetros más antes de detenerse con un chirrido largo y tenso. Otra estación. Esta vez había más soldados y un perro que no dejaba de ladrar. Se oían gritos, insultos, órdenes lanzadas al aire. «¡Todos afuera! ¡Papeles en mano!». La multitud comenzó a descender, torpemente. En la confusión, Sofía y Antoine fueron empujados en direcciones distintas. «¡Sofía!», gritó él. Ella intentó alcanzarlo, pero la muchedumbre la arrastró. Entre cuerpos, voces y empujones, lo perdió de vista. Un soldado empujó a un hombre mayor que cayó al suelo. Otro intentó correr. Sonó un disparo. El cuerpo cayó frente a Sofía con un ruido sordo. La sangre manchó el andén. El pánico estalló. No pensó, no calculó. Solo sintió la urgencia de huir. Saltó por el costado del andén, rodó por una pendiente de tierra y cayó entre unos matorrales. Se golpeó el brazo, pero no se detuvo. Se levantó como pudo y corrió, otra vez, por un campo abierto. Corría como si el suelo ardiera bajo sus pies. Corría como si la muerte respirara detrás de ella. Y esta vez no miró atrás. Sofía no sabía cuántas horas había corrido. Solo recordaba los disparos, los gritos, el cuerpo que cayó frente a ella y la cara de Antoine perdiéndose entre la multitud. Ahora caminaba tambaleando, con las piernas llenas de arañazos y las manos cubiertas de tierra seca. El brazo le dolía. Se lo había torcido al caer del andén. Tenía la boca seca, la vista nublada, y lo único que aún sujetaba con fuerza era su cuaderno. Tropezó varias veces. Una de ellas cayó de bruces y ya no tuvo fuerzas para levantarse enseguida. Se quedó allí, respirando polvo, con el oído atento. Nada. Solo el canto de los insectos y el silbido del viento entre los arbustos. Cuando al fin se incorporó, vio una colina a lo lejos, y detrás de ella, lo que parecía una estructura de piedra con un techo inclinado, una casa o una granja. No sabía si acercarse era una buena idea, pero tampoco tenía otra opción. Se arrastró hasta una cerca, la cruzó con esfuerzo y caminó con pasos vacilantes hasta la puerta. Golpeó, 1, 2 veces. Nadie contestó. Volvió a golpear, más fuerte. El mundo le giraba. «¡Por favor!», murmuró apenas audible. Y entonces la puerta se abrió. Del otro lado, un chico de unos 19 años la observaba en silencio. Alto, delgado, con el cabello oscuro enmarañado y los ojos llenos de preguntas. Llevaba una camisa vieja y una pistola colgada del cinturón. Sofía apenas alcanzó a verle el rostro antes de desplomarse. Cuando volvió en sí, estaba en una cama sencilla, con una manta áspera cubriéndola. Una lámpara de aceite iluminaba la habitación y una taza humeante descansaba en una mesita a su lado. Al intentar moverse, gimió de dolor. «No te levantes», dijo una voz desde la penumbra. Él estaba sentado en una silla, observándola con cautela. «¿Quién eres?», preguntó ella con la voz ronca. «Podría preguntarte lo mismo, pero tú estabas medio muerta en mi puerta, así que supongo que tienes prioridad. Me llamo Sofía. Vengo del norte. Mi pueblo ya no existe». Él asintió, como si entendiera perfectamente. «Yo soy Julien. Vivo aquí, más o menos. La casa era de mis tíos. Ahora es un punto de paso para los que escapan». «¿Eres de la Resistencia?». Julien la miró, en silencio. Luego sonrió con una mueca amarga. «No es algo que uno diga en voz alta, pero sí, supongo que lo soy». Sofía bajó la mirada. «Gracias por no dejarme morir. No lo hice por amabilidad. No me conviene que el ejército encuentre cadáveres en mi puerta. Además, no pareces peligrosa». Ella cerró los ojos, agotada. «No lo soy. Solo estoy perdida». Julien no respondió enseguida. Se levantó, fue hacia la ventana y corrió la cortina apenas un poco. «Tienes que quedarte aquí hasta que sea seguro. Después,
Tal vez podamos ayudarte a cruzar al sur. ¿Podamos? Hay otros. No siempre están aquí, pero vienen. Yo solo soy el que espera. Sofía no dijo nada. Se acurrucó bajo la manta y por primera vez en días sintió algo cercano a la seguridad. Julien no volvió a hablar esa noche, pero antes de irse a otra habitación, le dejó junto a la taza una barra de pan envuelta en tela. Sofía la miró como si fuera un tesoro, y antes de cerrar los ojos, escribió en su cuaderno: «Hoy no corrí. Hoy alguien me vio y no me disparó». Sofía se quedó en la granja más de lo que pensaba. Los primeros días apenas hablaba, dormía mucho, comía poco. Julien la observaba sin hacer preguntas. Solo se aseguraba de que tuviera comida, descanso y, sobre todo, silencio. Un silencio que no juzgaba. A veces ella escribía en su cuaderno. Otras veces simplemente miraba por la ventana, dejando que el viento jugara con su cabello, mientras el mundo seguía ardiendo allá afuera. Julien trabajaba todo el día. Recogía leña, reforzaba las puertas, revisaba una radio vieja que solo funcionaba a ratos. Nunca se quejaba, nunca hablaba de más. Era seco, algo hosco pero honesto, y en el fondo había en él una calma rara que a Sofía le empezó a resultar necesaria. Una tarde, mientras lavaban unos platos en una palangana afuera, él le tendió una rodaja de manzana. «No tiene azúcar, pero sirve», dijo. Ella la aceptó y le sonrió por primera vez. «Gracias. Hace días que no como algo dulce». «¿Te acostumbras?» «No quiero acostumbrarme», respondió Sofía, y lo dijo con una firmeza que sorprendió a ambos. Julien bajó la vista y se encogió de hombros. «Tampoco yo, pero aquí estamos». Desde entonces comenzaron a hablar más. Primero de cosas prácticas, rutas seguras, mapas, alimentos, luego, sin darse cuenta, de cosas más personales. Sofía le contó sobre Beaulieu, sobre su padre tocando el acordeón, sobre el cuaderno que ahora era lo único que le quedaba. Julien le habló de su hermano, que había sido capturado en París, y de su madre, que lo escondió en un altillo durante semanas hasta que no pudo más. Una noche, mientras afuera caía una lluvia suave, Julien encendió la estufa y puso una olla con agua caliente. El vapor llenó el cuarto. Sofía se sentó cerca, con las piernas recogidas. «¿Crees que todo esto terminará alguna vez?», preguntó ella. «Quiero creerlo». «¿Y después? ¿Qué harás tú?». Julien la miró un momento, como si no esperara esa pregunta. «No lo sé. A veces pienso que no habrá un después para nosotros, que solo hay esto: resistir, huir, esconderse. Tal vez eso es todo lo que queda». Sofía asintió lentamente. Se acercó un poco más al fuego. «Pero tú sigues aquí». «Sí», dijo él. «Y ahora tú también». Esa noche no se dijeron nada más, pero el silencio entre ellos ya no era el mismo. Ya no dolía. Días después, cuando uno de los hombres de la resistencia llegó con noticias que los nazis avanzaban más cerca, que la zona ya no era segura, Julien dijo que tenían que irse, que él acompañaría a Sofía hasta donde pudiera, que conocía a alguien que podría ayudarla a cruzar a Suiza. «No voy a dejarte sola», le dijo, y no lo dijo como una promesa heroica, sino como un hecho, como algo que simplemente era. Sofía lo miró con los ojos húmedos. «No estoy acostumbrada a que alguien se quede». Julien bajó la cabeza. Luego la tomó de la mano. «Yo tampoco, pero aquí estamos». Esa noche se besaron por primera vez. Fue un beso corto, torpe, con miedo, pero real. No venía del deseo. Venía de la necesidad de sentir que todavía eran humanos, que en medio del barro, la sangre y la pérdida, algo podía arder sin destruir. El plan era salir al amanecer. Julien conocía una ruta por caminos secundarios hasta el río Drôme, donde podrían contactar con un guía de la resistencia que, según decían, aún ayudaba a cruzar hacia Suiza. Sofía estaba lista, o al menos eso quería creer. Pasaron la última noche en la granja en silencio. No hubo promesas. Solo una manta compartida, dos cuerpos cansados y una mirada que decía más que cualquier palabra.
Al primer indicio de luz, Julien empacó rápido. Sofía se colgó la mochila, con el cuaderno bien guardado. La radio estaba muda. El viento traía un olor extraño. Entonces escucharon los perros. Primero ladridos lejanos, luego motores. Sofía se quedó paralizada. ¿Otra patrulla?, preguntó en voz baja. Julien no respondió. Fue hasta la ventana. Volvió con la cara tensa. Son más de los que esperaba. No es una patrulla, es una redada. Sofía sintió que el estómago se le helaba. ¿Nos encontraron? No lo sé, pero no podemos quedarnos. Salieron por la parte trasera, entre los árboles. Julien conocía bien el terreno. Tomaron un sendero angosto que bordeaba una colina y bajaba hacia una zona de matorrales. Pero los nazis ya estaban cerca. Un disparo sonó. Una bala golpeó un árbol a pocos metros de ellos. Sofía se agachó instintivamente. ¡Corre!, gritó Julien. Corrieron sin mirar atrás, pero los pasos detrás de ellos no cesaban. Más disparos, más ladridos. El bosque ya no era un refugio, era una trampa, un cazadero. Julien la empujó por una pendiente y ambos rodaron hasta una zanja. Se detuvieron allí, jadeando, cubiertos de tierra. «Escúchame», dijo él tomando su cara entre las manos. «Si algo pasa, tú sigues. No te detengas por mí. No», susurró ella con la voz rota. «No me dejes. Sofía, tú sabes correr. Lo has hecho antes. Hazlo por los dos». Entonces, un ruido seco, un grito. Un soldado los había divisado desde lo alto. Julien se puso de pie y disparó su única bala. El soldado cayó. «¡Vamos!», gritó, y empezaron a correr otra vez, cruzando un campo abierto. Pero el disparo había alertado a los demás. El sonido de los pasos se multiplicó. Estaban rodeados. Cuando llegaron al límite del campo, Julien se detuvo de golpe. Frente a ellos, 3 soldados apuntaban con sus rifles. «¡Al suelo!», gritó uno en alemán. Julien levantó los brazos despacio. Sofía, detrás de él, también. «Ríndete», le susurró. «Por favor». Pero Julien la miró y negó con la cabeza. «Si me rindo, tú no te salvas». Y entonces, sin pensarlo 2 veces, se volvió hacia los soldados y echó a correr en dirección contraria. Los disparos llegaron de inmediato. Sofía gritó. Julien cayó de rodillas primero, luego al suelo, de lado, como si el mundo lo hubiera apagado de golpe. Los soldados corrieron hacia él, y Sofía, en el caos, se lanzó al suelo, se arrastró hacia unos matorrales y desapareció entre la maleza. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor roto. Las lágrimas le cegaban los ojos, pero no se detuvo. Julien había hecho lo que ella no quería aceptar. La había salvado, a cambio de su vida. Siguió corriendo hasta que sus piernas no pudieron más. Cayó de bruces en el barro. Gritó, pero nadie la oyó. Esa noche no escribió en su cuaderno. Solo lo abrió, arrancó una hoja y con el trozo de lápiz tembloroso escribió su nombre, Julien, y la enterró bajo una piedra, junto a una flor silvestre. Sofía caminó sin dirección durante 2 días. No pensaba, no hablaba, apenas comía. El barro le cubría las piernas, la ropa le colgaba sucia y sus ojos ya no lloraban. Ya no quedaban lágrimas. Dormía en cualquier parte. Contra un árbol, bajo un puente, en el rincón de una granja abandonada. Se despertaba con sobresaltos, respirando como si alguien la persiguiera. Una noche, al borde de un camino de piedra, encontró una pequeña capilla. La puerta estaba abierta. Entró sin pensar. Dentro solo había un banco, una cruz de madera y una figura encorvada sentada en silencio. «¿Estás perdida?», preguntó el anciano sin levantar la vista. Sofía no respondió. Caminó hasta el altar, dejó su cuaderno sobre la piedra y se sentó en el suelo. «Todos estamos perdidos», dijo al fin, con la voz apagada. El sacerdote no insistió. Le dio pan, un poco de sopa. Ella lo comió sin agradecer. No por orgullo, sino porque no encontraba las palabras. Pasó 2 noches allí. No rezó, no habló más. Solo escribió una línea en el cuaderno. No hay fe, solo tierra. La mañana del tercer día,
Se marchó antes del amanecer. No se despidió. El mundo seguía adelante, y ella también, con rabia, con frío, con Julien en el cuaderno y nada más. El aire en las montañas era diferente, más seco, más frío, más limpio. Sofía avanzaba con paso firme, aunque el cuerpo le temblaba. Llevaba los labios partidos, los dedos entumecidos, los ojos hundidos por el cansancio. Pero estaba cerca. Lo sabía, lo sentía en los huesos. Al pie de los Alpes, en una aldea olvidada, preguntó en voz baja por un nombre que había oído en la capilla. Etienne. Un hombre mayor, guía de frontera, alguien que aún ayudaba a cruzar refugiados por pasos ocultos, lejos de las patrullas alemanas. «Es un loco», le dijo una mujer mientras le servía sopa, «pero si alguien puede llevarte, es él». Lo encontró en un establo, arreglando unas botas viejas. Etienne la miró de arriba a abajo. No preguntó demasiado, solo dijo, «Subimos esta noche, hay luna y poco margen». Sofía asintió. A medianoche partieron. Éramos 5, Etienne, 2 adultos con un niño y ella. Avanzaron en fila, despacio, pisando nieve endurecida. El silencio era absoluto. Solo se oía el crujido de los pasos y el soplo del viento. Sofía pensaba en Julien, en Claire, en su madre. Sentía que caminaba por todos ellos, que cada paso era también de ellos. A mitad de la subida, el guía se detuvo. Algo no iba bien. Un perro ladró a lo lejos. Luego se oyeron voces, en alemán. «¡Al suelo!», susurró Etienne. Se agacharon entre las piedras. Los soldados estaban cerca. Demasiado. Sofía apretó el cuaderno bajo su chaqueta. «No ahora», pensó. «Por favor, no ahora». Pero el sonido de las botas ya bajaba por la ladera, y la frontera estaba justo detrás del siguiente risco. La frontera estaba a unos metros. Sofía podía verla entre las rocas cubiertas de nieve. Más allá, solo montaña, árboles y la nada suiza. Libertad. Etienne hizo una seña para avanzar, pero ya era tarde. «¡Halt!», gritaron desde arriba. Las luces de linternas cayeron sobre ellos. Se oyeron disparos, gritos. El niño lloró. Uno de los adultos cayó de rodillas. «¡Corre!», gritó Etienne y empujó a Sofía hacia adelante. Ella no lo dudó. Se lanzó entre la nieve. Corrió como había corrido en Beaulieu. Como cuando perdió a Antoine. Como cuando dejó a Julien en el barro. La nieve crujía bajo sus pies. El frío le cortaba la piel, pero no se detenía. Sentía los gritos atrás, los pasos, los disparos, y aún así corría. Apretaba el cuaderno contra el pecho, ese cuaderno lleno de todo lo que había perdido. El cuaderno que había sido su voz, su testigo, su único compañero. Una bala pasó silbando junto a su cabeza. Otra le rozó la pierna. Tropezó. Cayó de cara en la nieve. Se incorporó con dificultad. Sangraba. El mundo giraba. Pero la línea estaba allí. Apenas unos pasos más arriba. La ladera, la frontera. Entonces, una última ráfaga. El impacto fue seco, directo, como un golpe de viento helado que la tumbó para siempre. Sofía cayó de lado, sobre la nieve virgen. El cuaderno rodó de sus manos, quedó abierto, la última página expuesta al cielo. En ella, escrito con letra temblorosa, «Julien, llegué». Nadie gritó, nadie lloró. Solo el viento respondió, barriendo el silencio blanco de la montaña. Sofía cerró los ojos. No había dolor, no había miedo, solo paz. Y por fin, el mar.